Vamos a la palabra de nuestro gran Salvador en la noche de hoy. Para ello les pido que abran sus Biblias. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 9, 10 y 11. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 9 al 11, dice la palabra del Señor: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Les ruego, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, les ruego, queridos hermanos, él se refiere a ellos como elegidos, como hermanos, les ruego que abunden en esto que ya es evidente en vosotros. Les ruego que abunden aún más, dice el apóstol Pablo, en el amor entre los hermanos. Y el título que nosotros tenemos en esta meditación en la noche de hoy es Amor y Testimonio. Amor entre los hermanos en la iglesia del Señor y testimonio de los hermanos en la iglesia del Señor para con los de afuera. Es algo que no se nos debe olvidar, mis amados hermanos. Amor entre los miembros de la iglesia y testimonio, por supuesto, entre la misma iglesia, pero testimonio para con los que no pertenecen a la iglesia. Sobre esa idea vamos a girar en torno, queridos amigos y hermanos. Versículo número 9, pero acerca del amor fraternal, sabemos que es un amor Filadelfia, pero yo quiero primero hablar del amor desde una perspectiva un poco más general. Ahora, en la Escritura podemos ver el amor de Dios, sin lugar a dudas, y lo podemos ver clara y evidentemente, por ejemplo, en la elección de cómo el Señor amó a los suyos desde antes de la fundación del universo, como bien me dice Efesios. Pero no solamente en la elección también, sino en el acto mismo de la redención, es decir, enviando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de ustedes daría a su hijo por otro? Bueno, ninguno de nosotros. Pero el Señor Dios dio a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor, para que sobre Él la carga de nuestro pecado fuese llevada en la cruz y la deuda fuese cancelada. Eso es amor. El amor entonces es sacrificado. Claro, vemos el amor en el Señor amándonos de una manera incondicional desde antes de la fundación del universo, y vemos entonces el amor en la misma redención. Bueno, pero no solamente allí, mis amados hermanos, vemos el amor de Dios en cada momento de nuestras vidas. Y cuando yo digo eso, hago referencia, si somos conscientes de lo que nosotros merecemos y de lo que recibimos, hombre, vemos el amor de Dios. Claro, su misericordia que no nos da lo que merecemos, su gracia que nos da lo que no merecemos, pero vemos su amor. Así que nosotros, los creyentes, no solamente sabemos que Dios es amor, sino que lo sabemos a primera mano. Nosotros sentimos, somos conscientes del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la benevolencia de nuestro Señor, toda, por supuesto, de carácter inmerecido. Pero, mis amados, la Escritura también nos habla del amor de Dios para con los malos. Y es un amor no del mismo calibre, ni de la misma envergadura que el amor que el Señor tuvo para con los suyos, pero es un amor misericordioso, como nos dice su palabra. Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vemos el amor de Dios en su bendita creación.
cómo el Señor da de comer, o más bien, cómo el Señor alimenta a las aves del cielo, cómo el Señor viste la hierba del campo. Entonces miren el amor de Dios. Es un amor inmensurable, es un amor que no tiene principio ni tiene fin. Es un amor del cual nosotros somos conscientes, somos receptores nosotros del amor de Dios. Amados, ¿y qué me dicen ustedes del amor de Dios para consigo mismo? Pero no es el amor egoísta que algunas personas tienen, que se aman a sí mismo más que a los demás y más que cualquier otra cosa. No, Dios es santo, Dios es perfecto, y dice la Escritura: yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo. Claro, vemos el amor de Dios porque Dios es amor. Advertencia: no es que solamente Dios sea amor exclusivamente, porque estaríamos hablando de un Dios que no es Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es poder, como lo definimos en alguna oportunidad. Dios es sus atributos y sus atributos es Dios. Entonces, en este contexto, quiero que ustedes mediten en que Dios es amor. Bueno, a la verdad creo que al pueblo de Dios nos hace falta amar más a Dios. Por eso dice el apóstol: abundad más en el amor. Se está refiriendo al amor entre los unos para con los otros, pero es igualmente aplicable para con nosotros. Yo les exhorto hoy en el nombre de nuestro Señor a que pensemos, seamos conscientes de cuán grande e inmensurable es el amor de Dios para contigo, y así te llamo ¿a qué? A que lo ames más y más, a que vuestros corazones abunden más y más en el amor de Dios. Pero quiero hacer una pequeña advertencia, como siempre lo hago cuando hablamos del tópico del amor. Amar a Dios no es un mero sentimiento efímero o un mero emocionalismo o un mero sentimentalismo. Eso es un amor carnal. Hemos definido una y otra vez el amor a Dios como la multiforme manifestación de la gracia de Dios obrando en el corazón del hombre. En otras palabras, el amor que nosotros tenemos para con nuestro Señor es producto de que Dios ha obrado primero en nuestros corazones y ahora nosotros lo podemos amar, le podemos obedecer, le podemos adorar y le podemos exaltar. Vean el punto donde yo quiero que nos centremos. Si nosotros como pueblo del Señor podemos amar a Dios, no es porque nosotros seamos muy buenos, no es porque nosotros haya mucha iniciativa, no es porque haya exceso de bondad. Nosotros amamos a Dios simple y llanamente en virtud de que Dios nos amó primero a nosotros y obra en nuestros corazones y continúa obrando para que nosotros manifestemos de una manera multiforme nuestro amor para con Él. Cuando hablo de una manera multiforme, ¿a qué me refiero? Bueno, hemos dicho que el amor del pueblo de Dios para con su Hacedor se manifiesta de una manera multiforme en el sentido en el que le obedecemos. Y lo hemos dicho incontables veces, que el amor de usted para con Dios no se mide tanto por la elocuencia o por la dulzura de sus palabras, sino por cuánto usted obedece a Dios. El que tiene mis mandamientos y los hace, ese, no otro, ese es el que me ama. Entonces, una de las multiformes maneras en las cuales el pueblo de Dios ama a su Dios o demuestra que ama a su Dios es por medio de la obediencia a su palabra. Es por medio del servicio, un servicio sacrificado, un servicio que siempre esté buscando el bienestar de los demás. Eso es amor. No solamente de la obediencia, del servicio, sino de la adoración. Oh, queridos hermanos, es un punto supremamente serio. Es que el cristianismo moderno se ha inventado de que a Dios se le puede adorar como al hombre bien se le venga en gana. Y la Escritura deja en claro que no es así. Así que nosotros demostramos nuestro amor para con Dios haciendo lo que Dios nos ha ordenado, no lo que a nosotros nos gusta.
De esta manera, pues, nosotros, el pueblo del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero, manifestamos nuestro amor para con Él. La Escritura nos enseña a nosotros, al pueblo de Dios, a amar al prójimo. Pero amarlo aún cuando sea muy difícil hacerlo. Y yo creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de cuán difícil es amar a otra persona, en especial cuando esa persona ha matado nuestra honra, o cuando esa persona nos ha hecho daño, o cuando esa persona nos ha robado algo, o ha lastimado a algún ser querido. Pero esto lo dice la Escritura. ¿Qué hay de más si vosotros saludáis a los que os saludan? Dice la palabra 2 versículos antes: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros como pueblo de Dios estamos en la obligación de amar a quienes nos hacen daño. Pastor, pero es que no puedo hacerlo. Sí lo puedes hacer si eres una hija de Dios y si eres un hijo de Dios, porque has sido amado con un amor infinito. Sí lo podemos hacer, hermanos. Pidámosle al Señor que nos conceda gracia para hacerlo, para honrarle, aún en las partes más difíciles de la palabra, queridos amigos y hermanos. Ahora muchas personas confunden el amor de Dios, lo confunden con obras de benevolencia, y muchas otras personas han degradado el amor que nosotros debemos mostrar para con el prójimo a un mero sentimentalismo. Bueno, la mejor manera, lo hemos dicho, de amar, de mostrarles el amor a las personas necesitadas en primera instancia, es predicándoles el Evangelio, mis amados hermanos. El llamado al evangelio social que están predicando muchas iglesias en la actualidad es el llamado, como les he explicado, donde la iglesia compra mercados, donde la iglesia va, da mercados y hace obras de caridad, y entonces les da un evangelio acomodado a las necesidades. ¿Cuándo se vio eso en el Nuevo Testamento, amados? Prediquemos el evangelio y conforme sea la provisión que el Señor nos conceda, hagamos buenas obras, mostremos el amor del Señor de una manera que sea viable y sea escritural. No invirtamos los puntos en la Escritura, pero debemos siempre manifestar el amor de Dios. Es una paradoja por completo que nosotros digamos somos cristianos, es decir, Dios me ha amado, pero yo esté reteniendo el amor para con el prójimo. Tengamos cuidado de no caer en ese desvarío. Si usted lee las cartas de la primera, segunda y tercera, en especial la primera y segunda del apóstol Juan, usted se va a dar cuenta de cómo Juan hace referencia una y otra vez al amor que debemos tener para con el prójimo. Tengamos pues cuidado en eso, amados. Pero hablando ya en el contexto de Primera de Tesalonicenses, el punto es: debemos amar a nuestros hermanos. A este amor para con los miembros de la familia de Dios se le llama el amor fraternal. Es una palabra usada en el original griego que denota el amor entre los miembros de una familia, propiamente hablando en la carne, entre hermanos como tal. Y en el Nuevo Testamento esa es la palabra que el apóstol Pablo usa para denotar el amor entre los miembros de una familia. Bueno, nosotros somos una familia. La iglesia del Señor es una familia con cosas buenas y con cosas no tan buenas, una familia con aciertos y desaciertos, una familia con problemas, una familia con dificultades, una familia con mucha provisión. Pero el punto es que hay un común denominador entre los miembros de esa familia, y es el amor fraternal. Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: les ruego que abundéis en ello más y más. ¿Cuál es el punto de estas palabras?
nunca ni usted ni yo vamos a llegar a un estado, a un nivel donde nosotros podamos decir, yo amo a la hermana suficiente, yo amo al hermano suficiente. Nunca. Y yo les llamo la atención en el nombre del Señor y con sumo respeto. Y les recuerdo que el amor es como una planta, la que debemos cuidar, la que debemos abonar, la que debemos proteger, la que debemos amar. En el momento en que nosotros dejemos de regar, dejemos de abonar y de cuidar, la planta se va a achilar. Lo mismo sucede con el amor cristiano también. Debemos ejercitarlo, mis amados hermanos. Y tenemos con qué ejercitarlo, si es que tú eres cristiano, porque tú tienes en tu corazón el amor de Dios. Si tú eres una persona que no puede amar a otro hermano, dice la palabra, tú no eres cristiano. Es imposible, bajo las definiciones de la Escritura, que tú seas un cristiano si te es imposible amar a otro hermano. De hecho, el apóstol Juan dice, y en esto conocemos que somos hijos de Dios, en que tenemos amor los unos para con los otros. Entonces es una desgracia que un creyente no pueda amar a una persona fuera de la iglesia, es una desgracia, pero una mayor desgracia es que un creyente diga no poder amar a alguien dentro de la iglesia. El amor fraternal en el que el apóstol Pablo nos pide que abundemos más y más. Cuando hablamos de amor fraternal, podemos dar ese amor fraternal porque Dios nos ha amado. Como ya les dije, porque pertenecemos a una misma familia, porque es consecuencia natural de la circuncisión de nuestros corazones. En otras palabras, cuando el cuerpo de carnalidad cubre nuestros corazones, lo único que nosotros podemos dar es un amor carnal, es un amor no bíblico, es un amor corporal, es un amor placentero, es un amor superfluo, es un amor exterior. Pero cuando el Señor remueve ese cuerpo de carnalidad de nuestros corazones, a lo que llamamos circuncisión en el corazón, cuando el Señor lo hace, ahora tenemos la capacidad de amar al hermano. Así que vean el amor fraternal como una consecuencia lógica de la obra de Dios en el corazón de sus hijos. El creyente, mis amados hermanos, ama a su hermano conforme a la palabra. Yo quiero simplemente que ustedes me acompañen a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, es un pasaje muy conocido que habla del amor. 1 Corintios 13:1. Fíjense ustedes que siempre este capítulo lo relacionan con el amor entre el esposo y la esposa. Siempre lo leen en los matrimonios, pero habla del amor que nosotros debemos tener. Dice el versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Qué desagradable es escuchar raspar. A mí personalmente me produce fastidio escuchar el sonido de ciertos metales cuando se liman, cuando se tocan entre ellos mismos. Y el apóstol Pablo dice, ese sonido que produce el metal que resuena o el címbalo, ese estridente, es maluco. Pero fíjense ustedes, el apóstol Pablo está hablando a manera hiperbólica. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Está hablando de una manera hiperbólica. En ninguna parte del apóstol Pablo me está diciendo yo hablo lenguas angelicales, en ninguna. Está diciendo si es que yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, en el caso de que yo hablase el lenguaje de los ángeles, pero no tuviese amor para con mi prójimo, es horrible, suena horrible. Esa es la idea del apóstol Pablo. Y suena horrible decir que somos cristianos cuando no amamos a nuestro prójimo, queridos hermanos. Versículo 2,
Y si tuviese profecía, vuelve al apóstol Pablo a utilizar otra figura hiperbólica. Y si tuviese profecía, y dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes a la mar, y no tengo amor, dice, nada soy. Es otra figura hiperbólica. Si es que yo tuviese toda la fe, si es que yo tuviese la respuesta a todas las preguntas, si es que yo tuviese absolutamente todo el conocimiento y toda la ciencia, pero no puedo amar a mi hermano, no soy nada. ¡Qué desgracia, mis amados! ¡Qué desgracia son las personas que acumulan conocimiento aquí en sus mentes y no pueden ejercitarlo amando a otros hermanos! Eso es terrible. Versículo 3, estoy haciendo una exposición supremamente rápida de este texto en el contexto de Primera de Tesalonicenses, porque estamos hablando del amor. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ven el punto? El amor es esencial en la vida cristiana y no importa ni lo que hagamos, no importa ni lo que ofrendemos, no importa ni lo que digamos, si no tenemos amor, nada somos, amados hermanos. Nada somos. Son palabras de fuerte, de gran envergadura. Dice, el amor es sufrido. Oh, claro que lo es. El que ama de manera verdadera, ama en medio del sufrimiento que le ha causado otra persona. El amor sufre, mis amados hermanos. El amor es benigno. Siempre una persona, cuando ama a otra, siempre está buscando su beneficio, siempre está buscando el avance de la otra persona por encima del suyo propio. El amor no tiene envidia. ¿Cómo es posible que hayan iglesias donde hayan querellas y donde hayan problemas y litigios porque uno quiere estar por encima del otro? Oh no, mis amados hermanos, en el verdadero cristianismo no hay envidia. El amor cristiano no se cree más que los demás. Por el contrario, como lo estamos viendo en Filipenses, el verdadero amor cristiano se manifiesta viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. El amor no es algo superfluo, el amor no es algo que yo me imagino y un sentimiento. Por supuesto que el amor trae esa parte subjetiva, nadie lo niega, pero el amor es práctico, el amor es activo, el amor se mueve, el amor beneficia, el amor soporta, el amor llora. ¿Por qué? Porque quiere ver a la otra persona avanzando, quiere que el Señor le bendiga. El amor no hace nada indebido, mis amados, no busca lo suyo. Y el resto del pasaje ustedes ya bien lo conocen. Me está cogiendo un poquito la tarde, así que debo continuar. Primera de Tesalonicenses 4:9 me dice la palabra del Señor: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Bueno, era evidente de que la iglesia de Tesalónica manifestaba su amor de una manera clara. El versículo 10 lo dice de manera evidente, fíjense ustedes, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos manifestaban su amor a la provincia de Acaya, que era una provincia grande. Así que, mis amados hermanos, vemos pues que la iglesia de Tesalónica abundaba en amor. Para Pablo no tenía la necesidad de amonestarlos para que amasen a los demás, sino más bien de agradecer al Señor porque ya los estaban amando. Pero el apóstol dice: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Quiero hablar un poquito de esto simplemente para aclarar la idea. No es una revelación especial, no es que Dios descendió y reunió a todos los de Tesalónica en un salón y les dijo: bueno, ahora yo voy a ser su maestro, yo les voy a enseñar. No es que Dios habló con una voz desde los cielos y los de Tesalónica aprendieron. No, ellos aprendieron por medio de la predicación, por medio de la palabra del Señor. Una evidencia fuerte al respecto fue el versículo que leímos ahora.
vosotros no despreciéis estas ordenanzas, porque el que desprecia esto no desprecia a hombre, sino a Dios. Así que los de Tesalónica aprendieron de Dios, aprendieron quiere decir de la palabra del Señor por medio de la predicación, versículo número 10, y también lo hacéis así, repetimos, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Así que, queridos hermanos, vemos en primera instancia, cuando hablamos en el título Amor y Testimonio, vemos en primera instancia del amor de Dios, del amor que Dios le ha dado a sus hijos, de la responsabilidad que sus hijos tienen de amar a otros en la iglesia como Dios los amó a ellos, de mostrar el amor de Dios para con quienes están afuera de la iglesia sin lugar a dudas. Pero también el título incluía la palabra testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros somos llamados a testificar, por supuesto, en la congregación, en la iglesia, pero tenemos que tener mucho cuidado porque debemos testificar, dice el apóstol, para con quienes están afuera, queriendo decir afuera de la iglesia. Debemos testificar, dice la palabra del Señor entonces, dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, abundéis en el amor más y más, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos mandado, a fin, este es el propósito, a fin, versículo 12, de que os conduzcáis honradamente, es decir, de una forma adecuada para con los que están afuera. En otras palabras, iglesia del Señor, nos debemos amar, debemos tener preferencia, como dice la Escritura, entre los miembros de la familia de Dios, pero debemos testificar con los que están afuera. Ahora, sucedía en la iglesia de Tesalónica que había inquietud, que había cierto grado de inquietud en lo que respecta al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y había, queridos hermanos, también holgazanes, haraganes, perezosos, que estaban viviendo a costilla de otros queridos hermanos. Ustedes recuerdan que cuando analizamos o cuando dimos la introducción a esta epístola, hablamos de la oposición que tuvieron los de Tesalónica en la construcción de la iglesia, levantando la iglesia del Señor, y también dijimos que se habían unido ciertas mujeres notables, mujeres con cierta facilidad económica. No podemos, sin embargo, inferir que estas mujeres estaban siendo abusadas o que su benevolencia estaba siendo se estaban montando encima de ellas, y con esto quiero decir, estaban abusando de su generosidad. A eso dicen muchos comentaristas. Nosotros simplemente decimos que el apóstol Pablo deja muy, muy en claro que era necesario que los de Tesalónica trabajaran con sus manos, que dieran testimonio de trabajo, que dieran testimonio de esto. De hecho, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo lo deja muy claro y dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque le acabo de decir, habían algunos holgazanes en la iglesia que se estaban aprovechando de eso. Entonces vamos a analizar en lo que respecta al testimonio. Creo que hemos hablado lo suficiente del amor, hemos tocado el tema muy, muy por encima, pero lo dejamos claro en el contexto. Partes del testimonio para con los de afuera. Primera instancia, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Amados, en primera instancia los creyentes somos mandados por el Señor a vivir de una manera ordenada, a vivir de una manera pacífica, siempre practicando las virtudes de la fe, de la esperanza. Jamás, y esto quiero instarle a que usted lo entienda, jamás el cristiano debe verse inmiscuido con grupos de ociosos o de revoltosos o de protestantes. Oh no, mis amados hermanos, las protestas dejémoselas a otros. Nosotros vengamos al Señor cuando tengamos necesidades,
pero no participemos, dice el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no dice eso. No, sí dice eso. El contexto de las palabras tengan tranquilidad da por entendido que el cristiano se debe siempre conducir su vida conforme a la ley del Señor. No se debe prestar para participaciones en tumultos, ni en protestas, ni en manifestaciones populares que conduzcan al desorden o que conduzcan a la violación de la ley. Siempre el apóstol Pablo nos está diciendo a lo largo de primera y segunda de Tesalonicenses: vivan de manera tranquila. Dios, ustedes antes estaban separados de Dios, en enemistad con Dios. Bueno, ahora Dios les ha traído paz a sus corazones. Ahora Dios ha traído paz entre ustedes. Ahora el Señor ha traído paz entre ustedes y Dios. Vivan esa paz entre ustedes mismos. Ese es el primer punto. Pero el segundo nos dice: ocúpense en sus negocios. Y la idea es esta, mis amados hermanos. No le estoy diciendo a usted, pero la orden de Pablo es: no se meta en lo que no le importa. Así de fuerte es la orden. No se ha metido. Ocúpense en sus asuntos, porque Dios nos ha dado cosas en las que nos debemos ocupar. Y si usted le sobra tiempo y se está entrometiendo en la vida o en los asuntos de otra persona, yo le recuerdo que usted tiene muchas cosas por hacer antes de que tenga tiempo para meterse en los asuntos de otra persona. Usted tiene un trabajo en el que aún debe mejorar, para comenzar. Usted tiene una familia en la que debe mostrar más las virtudes de Cristo. Tiene una esposa a la que le debe mostrar más su amor y a la que le debe dedicar más tiempo. Tiene unos hijos a los que les debe evangelizar más. Tiene una iglesia a la que le debe servir más. Entonces, antes de estar metiéndonos, inmiscuyéndonos en la vida de los demás, primero mirémonos, porque tenemos muchas cosas que hacer que Dios nos ha encomendado. Créanme, la orden del apóstol Pablo es fuerte: nadie meta sus narices en los asuntos de otros. Amados, yo les estoy diciendo muy a menudo, gracias al Señor, no que esta iglesia sea perfecta, pero gracias al Señor eso lo tenemos en claro. Cuando oramos por alguna persona, por el hermano A o B o C, no damos muchos detalles. ¿Por qué? Bueno, porque no nos interesa. No nos interesa qué situación delicada o particular esté pasando el hermano. A mí no me interesa que toda la iglesia se dé cuenta del desliz del hermano o del pecado del hermano. Basta que nosotros levantemos al hermano en oración. Entonces, queridos hermanos, ocupémonos primero de nosotros mismos antes de estar inmiscuyéndonos en las vidas de los demás. Esa es la idea en este segundo punto del versículo 11. Ocuparos en vuestros negocios. Otros comentaristas creen que el apóstol hace referencia: ocúpense en sus labores, todos sus oficios, háganlos mejores. Sí, también es válido. Pero la idea general es: no nos entrometamos en la vida ajena, ocupémonos en las muchas cosas que tenemos que hacer y en las que quizás estamos siendo negligentes. Creo que la enseñanza es muy simple. Fueron 3 versículos, no más, y los exploramos de manera superficial, por así decirlo, porque bien hubiésemos podido ahondar aquí horas en lo que respecta al amor. Pero recordemos este pasaje por varias cosas. Primero, por el amor de Dios. Recordemos el amor de Dios. Es un amor que no tiene principio ni tiene fin. Es un amor de carácter inmerecido. Porque Dios no te ama desde que tú comenzaste a nacer. Porque Dios no te ama desde que tú te doblegaste delante de Cristo y le dijiste: Señor, creo en ti, tú eres mi Señor. Dice la palabra en Efesios 1, Dios te ama desde antes de la fundación del universo. Eso es amor. El amor de Dios no tiene fin. Y prueba de ello es que el amor de Dios no ha dejado de correr por tu vida, aún cuando tú le has dado la espalda al Creador, aún cuando tú has vituperado su nombre, aún cuando tú has violado su ley. Siempre sigue el amor de Dios. Porque ese bendito amor no se basa en lo que tú hagas o digas, sino que se basó en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario.
Así que cuando Cristo pagó por tus pecados tanto del pasado, del presente, como del futuro. ¿Por qué del futuro? Oh, claro, Cristo no puede morir por ti dos veces. Una vez murió por ti y murió por todos tus pecados. Amemos a Dios, amados. Manifestemos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, obedeciéndole, adorándole conforme su palabra, sirviéndole. Pero no nos quedemos allí. Amemos a los hermanos en primera instancia. Nosotros, los de la familia de la fe, preferimos los de la familia de la fe. Amemos a Dios, amémonos nosotros, amemos al prójimo, abundemos más y más en el amor del Señor. Y para con los de afuera, además de predicarles el Evangelio, además de mostrarles lo que el Señor ha hecho en nosotros, para con ellos, queridos hermanos, testifiquémosle. ¿De qué manera? Bueno, no nos metamos en las vidas de los demás, trabajemos, no nos metamos en revueltas, vivamos en paz, que nuestras acciones reflejen la paz y el sosiego que Dios nos ha dado, que nuestras manos sean esforzadas y sacrificadas para alcanzar el pan que Dios nos da cada día, porque esa es la orden de Dios, mis amados. Así que como la semana antepasada veíamos que la orden de Dios era clara en lo que respecta a nuestras vidas sexuales, a la fornicación, así también el día de hoy, dice la palabra, la orden es clara en lo que respecta al amor que nosotros nos tenemos entre nosotros mismos y aún al testimonio que nosotros debemos dar para con quienes están afuera. Quiera el Señor entonces, como orábamos hace un par de minutos, quiera el Señor que nos haya dado oídos para oír y gracia en el corazón para obedecer. Vamos a cantar el último himno antes de terminar nuestro estudio bíblico.